El matrimonio lavanda no era un juramento de amor, sino un acuerdo, una cortina de humo, una ilusión cuidadosamente elaborada para distraer al público, proteger reputaciones y esquivar la constante amenaza del escándalo. En el glamuroso y brutal mundo de Hollywood, este pacto silencioso era la moneda de cambio para muchas de sus estrellas más brillantes. Durante la época dorada de Hollywood, se orquestaron silenciosamente al menos 17 matrimonios de este tipo. Algunos se apresuraron a casarse solo 2 días después de conocerse, en una farsa que engañó a millones. Otros pasaron toda su vida con un cónyuge en el papel, mientras entregaban en secreto su corazón a un amor que el mundo nunca pudo ver, un amor que florecía en la sombra. Y algunas relaciones eran tan complicadas, tan retorcidas, que desafiaban la creencia, como el caso en que una madre y su hija se casaron con el mismo hombre. Entonces, ¿quiénes se escondían detrás de las máscaras perfectas de esos matrimonios arreglados? ¿Qué sacrificaron realmente para preservar su fama, su fortuna y la ilusión de una vida normal ante los ojos inquisidores del mundo? Descubrámoslo todo, en el vídeo de hoy. Matrimonios lavanda. El pacto secreto de Hollywood. ¡1! Marlon Brando y Movita Castaneda. Un matrimonio para enterrar amores ocultos. En junio de 1960, los titulares estallaron en todo Estados Unidos. Marlon Brando se casa con la actriz Movita Castaneda en su segunda boda. Las fotos de Brando, con esmoquín y un ramo de flores en la mano, ocuparon las portadas de los diarios de costa a costa, enmarcadas como una audaz refutación a los rumores que se extendían rápidamente sobre su sexualidad tras las cortinas de Hollywood. Pero detrás de los flashes cegadores había una historia mucho más fría y calculada, elaborada paso a paso por los estudios, una farsa cuidadosamente orquestada para salvar una carrera. Todo comenzó cuando Brando, el chico malo por excelencia, se vio enredado en un torbellino de rumores sobre amoríos secretos con otras leyendas masculinas. Hablaban de Montgomery Clift, del mítico James Dean y de su amigo más cercano de toda la vida, el comediante Wally Cox. Según se informaba, una exposición condenatoria de la revista Confidential estaba en preparación, un artículo que podría haber dinamitado su carrera, y Paramount intervino de inmediato. Su condición fue grave y sin paliativos. Cásate o pierde todos los contratos activos. La boda fue lujosa, meticulosamente preparada y abarrotada de prensa. La foto de Brando y Movita llenó los kioscos desde Nueva York hasta San Francisco. Movita Castaneda fue elegida porque era la candidata perfecta, una exestrella del cine, libre de escándalos, intensamente reservada y, crucialmente, alguien que entendía cómo funcionaba el sistema de sombras de Hollywood. Pero apenas unas semanas después, Brando fue visto saliendo tambaleándose de un pequeño hotel en Nueva York, claramente ebrio, del brazo de nada menos que Wally Cox, su amigo de la infancia. Parecían menos amigos y más amantes. Y Wally no fue el único. A lo largo de los años, la prensa desenterraría silenciosamente rumores sobre los vínculos íntimos de Brando con el diseñador de moda Jacques Azaguri, un fotógrafo francés anónimo e incluso un actor secundario que interpretó a un soldado en Motín a bordo, la misma película que lo presentó a Movita. Según un asistente privado, Brando y Movita nunca vivieron en la misma casa, nunca compartieron dormitorio. A lo largo de su matrimonio, solo hicieron una aparición pública juntos, que también fue la última. Un publicista que trabajaba para el estudio admitió más tarde: no hubo amor. Esta fue la sesión fotográfica más cuidadosamente dirigida del año. Y si Brando sonrió tan alegremente, fue porque sabía que acababa de ahorrarse un megacontrato de 3 películas. El matrimonio terminó 2 años después, sin demandas, sin declaraciones públicas, desvaneciéndose como una ilusión bien montada.
Pero Brando, en realidad, nunca abandonó a Wally Cox. Los dos continuaron viviendo juntos intermitentemente. Y cuando Brando murió, pidió que sus cenizas fueran esparcidas una al lado de la otra, un detalle que, por supuesto, nunca se mencionó en ningún obituario. II. Paul Newman y Joanne Woodward. Las cartas secretas que susurraban deseos prohibidos. A continuación, otro pilar de la masculinidad cinematográfica. En 1958, el Hollywood de la posguerra fue testigo de una de sus uniones más celebradas. Paul Newman, el epítome de la masculinidad suave, se casó con Joanne Woodward, una actriz ganadora del Oscar, elogiada tanto por su intelecto como por su discreción. Eran la pareja soñada, sorprendentemente hermosa, sin escándalos e inseparables en cada alfombra roja. Su amor parecía sincero, una anomalía en un mundo de falsedad. Pero había una verdad que la prensa nunca se atrevió a tocar en ese momento, una sombra que se cernía sobre su perfección. Paul Newman había sido durante mucho tiempo objeto de rumores silenciosos dentro del mundo del teatro, susurros que apuntaban a una conexión más profunda con el guionista Stewart Stern, el hombre detrás de Rebelde sin causa y confidente y colaborador de Newman desde hacía mucho tiempo. A medida que la estrella de Newman ascendía, él y Stern se volvieron casi inseparables. Vacacionaban juntos, a menudo sin Woodward o los hijos de Newman. Asistieron a eventos uno al lado del otro y pasaron incontables noches aislados en una cabaña privada en las montañas de Vermont, en una intimidad que iba más allá de la amistad. En los círculos teatrales de Nueva York, los murmullos eran constantes. Solo mira la forma en que Stewart mira a Paul. Lo dice todo. En lugar de alejarse silenciosamente de los susurros, Newman tomó un desvío audaz. Se casó con Joanne Woodward en una ceremonia completa en Las Vegas. Justo cuando un periódico sensacionalista se preparaba para publicar un artículo que cuestionaba su relación inusualmente cercana con cierto asociado masculino. Su matrimonio se convirtió en un modelo de amor duradero en Hollywood, un escudo cuidadosamente construido. Pero en 2008, después de la muerte de Newman, una donación de cartas privadas a la biblioteca de la Universidad de Yale dejó esa imagen al descubierto. Entre los documentos había una serie de cartas escritas a mano, sin firma, sin fecha y nunca enviadas. Lo que sorprendió a los investigadores fue la intensidad de los sentimientos que se vertían en ellas, mucho mayor que todo lo que Paul había expresado públicamente hacia Joanne. Una nota decía: «Hay noches en las que siento que voy a contarlo todo, pero me quedo paralizada. Tengo miedo de que después no quede nada, solo miradas llenas de juicio. Me entiendes mejor que nadie, pero no puedo tenerte». Y aunque no se mencionó ningún nombre, las cartas databan de principios de la década de 1960, exactamente cuando Newman y Stern estaban en su momento de mayor conexión creativa, produciendo películas juntos, viajando por todo el país e incluso fueron vistos cenando solos en una cabaña remota en Maine. Un jardinero de larga data de la propiedad de Newman en Connecticut compartió más tarde un recuerdo extraño: una pequeña habitación escondida detrás de la biblioteca privada del actor, donde Newman se sentaba durante horas a escribir algo que a nadie se le permitía leer. Después de su muerte, se descubrió allí una caja de metal cerrada. Dentro había más de 2 docenas de cartas, cuidadosamente dobladas y atadas con una cinta de seda azul. Paul Newman nunca reconoció públicamente nada más allá de su papel de marido perfecto, pero tampoco destruyó esas cartas. Tal vez eran su manera de preservar una parte de su yo más auténtico en un mundo que exigía silencio sobre la verdad. Y tal vez, solo tal vez, no estaba solo en esa agonía. III. Montgomery Clift y Elizabeth Taylor. Una boda cancelada antes de la hora final. Porque otro actor, tan guapo que parecía esculpido en mármol, que alguna vez se esperaba que se casara con la novia más querida de Estados Unidos, no dejó ninguna carta. En cambio, desapareció la noche anterior a la boda,
y esa es una historia que vale la pena descubrir. En 1956, la redacción del Hollywood Reporter recibió una información confidencial de alguien que trabajaba en los estudios MGM. Montgomery Clift y Elizabeth Taylor se han comprometido en secreto. La boda tendrá lugar dentro de un año. La noticia aún no había llegado a imprimirse cuando, apenas 3 días después, todo el plan se vino abajo. El vestido de novia ya había sido encargado. La lista de invitados ya estaba definida. Pero Montgomery desapareció. Y encontraron a Elizabeth llorando sola en el camerino, demacrada e hinchada, sin decir palabra a nadie. Nadie sabía qué había sucedido realmente hasta que el asistente personal de Clift, un hombre llamado Harold Mirisch, reveló en una entrevista en 1989 que, exactamente a las 2:13 de esa mañana, Monty lo llamó con voz temblorosa. «No puedo. La lastimaré más que cualquier otra persona jamás lo ha hecho. Quiero decir que no amo a las mujeres como la gente cree que lo hago». Harold preguntó de nuevo. «¿Qué quieres decir?» Monty suspiró. «Amo a otra persona, a un hombre. Y no dejaré que Elizabeth viva en una jaula solo para protegerme del público». El nombre del amante nunca fue mencionado, pero detrás del escenario todos sabían que Clift tenía una relación de larga data con el diseñador de moda Oliver Smith, quien a menudo aparecía en el set bajo el título de amigo cercano. La gente de la industria los llamaba la pareja silenciosa. Elizabeth lo sabía. Ella lo sabía todo desde el principio. Pero ella tenía esperanza. Esperaba que un día él superaría sus dudas internas y la amaría como un hombre ama a una mujer. Una esperanza que quedó fuera de lugar. Un productor que trabajó con ambos recordó que la mañana después de que Clift desapareció, Elizabeth llegó al set, miró directamente a la cámara y le dijo al director: «Vamos a filmar. Aunque mi corazón ya no tiene nada que dar». Ella nunca volvió a mencionar la boda, ni una sola vez. Montgomery Clift entonces cayó en un ciclo de depresión, alcohol y pastillas para dormir. Después de su accidente automovilístico en 1956, su rostro quedó desfigurado. Muchos sospecharon que se había estrellado deliberadamente. Elizabeth fue la única que llegó al hospital y le tomó la mano. Se quedó a pasar la noche, no como una mujer abandonada antes del matrimonio, sino como el último testigo de un amor que nunca tuvo la oportunidad de tomar forma. Y lo que hizo que a todos les recorriera la piel fue esto. Cuando Clift falleció en 1966, la única foto encontrada en el cajón de su mesita de noche de sus mejores años era la de Elizabeth vestida con un vestido de novia blanco, sonriendo brillantemente en una sesión de prueba para la boda que nunca se llevó a cabo. Ese amor nunca comenzó, pero tampoco terminó realmente. ¡4! James Dean y Pierre Angeli. La verdad escondida en el camerino. Hollywood, octubre de 1950. Toda América seguía cada paso de la pareja, considerada el símbolo máximo de la juventud. James Dean, el joven de rostro desafiante y ojos que parecían contener una tormenta silenciosa. Y Pierre Angeli, la actriz italiana, dulce, frágil y con una belleza clásica que hacía que todas las madres estadounidenses asintieran con aprobación. Celebraron su ceremonia de boda en la iglesia de San Timoteo ante casi 300 invitados. Decenas de fotógrafos se apiñaban en la puerta y al menos 4 importantes periódicos imprimían su foto de boda en portada a la mañana siguiente. Fue una boda de ensueño, pero por dentro todo parecía tan frío como un contrato de emergencia organizado por manos invisibles. James Dean, en ese momento, estaba enredado en una serie de rumores incontrolables. Desde fotos filtradas de él con su compañero actor Paul Newman, hasta fiestas privadas que los expertos describen solo como discretas, inusuales y no destinadas a la prensa. Un joven reportero intentó una vez publicar esas fotos, pero fue citado inmediatamente a la sala de redacción
y le dijeron que quemara todos los borradores si aún quería una carrera en Hollywood. Warner Brothers, el estudio propietario de la imagen de Dean, no podía permitir que la carrera de su rebelde se derrumbara por rumores. Lo citaron a una reunión a puerta cerrada. Sobre la mesa había un nuevo anexo contractual por valor de $3 millones, acompañado de una cláusula de moralidad. Si Dean no tomaba medidas para disipar las sospechas, sería suspendido indefinidamente y toda la campaña promocional de Rebelde sin causa se cerraría inmediatamente. El estudio encontró rápidamente una solución. Una actriz adecuada, hermosa, con una imagen pública limpia y particularmente ansiosa por recuperar el protagonismo después de una serie de proyectos decepcionantes. Pier Angeli. Ella era la elección perfecta para un papel fuera de la pantalla. Se conocieron por primera vez en una fiesta casual organizada por Warner Brothers, donde todo, desde la iluminación hasta la música de fondo, estaba preparado para que los fotógrafos pudieran capturar la intimidad justa. Luego vinieron las oportunidades de tomar fotografías, pasear por el centro, ver películas juntos, tomar café. La historia de amor comenzó a difundirse por la prensa. Y cuando Variety escribió sobre James Dean para casarse con la chica dorada de Italia, la máquina se puso en movimiento. La boda se celebró a lo grande y con todos los ritos tradicionales. Los medios de comunicación lo aclamaron como la boda más perfecta del año. Pero quizás solo el camarógrafo que filmaba la ceremonia se dio cuenta. Nunca se miraron a los ojos durante más de 3 segundos. Y el beso después de los votos que enloqueció a los tabloides se dio 3 veces, casi como una repetición de guión. No hubo luna de miel, ni vacaciones, ni se permitió a ningún medio de comunicación seguirlos después de la ceremonia. Tan solo 2 días después, James Dean estaba de nuevo en el rodaje de Gigante, como si la boda nunca hubiera ocurrido. Un colega recordó: estuvo en silencio todo el tiempo. En un momento dado, vi a James escribiendo algo en la contraportada del guión y luego arrugándolo. Siempre fue misterioso, pero ese día no pudo ocultar su tristeza. Pierre permaneció en completo silencio el resto de su vida. Solo mencionó la boda una vez durante una charla extraoficial con un amigo cercano, quien luego contó: Pierre dijo que no amaba a James y James tampoco la amaba. Pero ambos necesitaban proteger algo más grande que ellos mismos y acordaron participar juntos en esa actuación. El 30 de septiembre de 1955, apenas 6 días después de la boda, James Dean murió en un terrible accidente automovilístico. En la guantera del coche, la policía encontró una foto de boda doblada con una nota manuscrita en tinta azul en el reverso que decía: «Gracias por ayudarme a mantener este papel hasta el final». (5) Anthony Perkins y Berry Berenson. Un matrimonio para encubrir el romance con Rock Hudson. Anthony Perkins, el rostro icónico del cine estadounidense, conocido por su papel de Norman Bates en Psicosis, siempre desconcertó a la gente. No por su actuación, sino porque su vida privada fuera de la pantalla parecía una película completamente diferente, tranquila, tensa y llena de sombras. La gente alguna vez creyó que Perkins era un caso especial, sin escándalos, sin romances con estrellas jóvenes, viviendo discretamente en Hollywood, inmerso en fiestas y el caos de la prensa sensacionalista. Pero tras esa fachada se escondía una relación que había permanecido oculta durante casi 2 décadas entre Anthony Perkins y uno de los máximos símbolos de la masculinidad estadounidense, Rock Hudson. Se conocieron en el verano de 1955 en una fiesta privada en Malibú, organizada por el director George Cukor, que se rumoreaba que era un refugio secreto para estrellas encubiertas. Perkins tenía poco más de 20 años, delgado, tímido y siempre esquivando las cámaras. Para entonces, Hudson ya era un éxito de taquilla, alto, guapo y siempre fotografiado con una bella actriz a su lado. Pero en el tranquilo rincón de esa fiesta, se les vio sentados uno junto al otro durante 2 horas seguidas, susurrando y, ocasionalmente, compartiendo risas discretas.
Durante los años siguientes, se les vio juntos en múltiples ocasiones, viajando en el mismo coche, alquilando una cabaña juntos durante el invierno de 1957 y sobre todo sentados uno junto al otro en un sofá durante la fiesta de cumpleaños privada de Montgomery Clift. Una foto que posteriormente fue destruida por un asistente de dirección en el cuarto oscuro de la MGM. Nadie confirmó nada. Nadie se atrevió a preguntar, pero personas con información privilegiada se referían discretamente a ellos como la pareja silenciosa. A principios de la década de 1970, la situación se volvió peligrosa. La revista Confidential comenzó a publicar una serie de revelaciones sobre la vida privada de actores famosos, y Rock Hudson se vio directamente implicado en un artículo de 1971 titulado El rey de la pantalla y la habitación sin mujeres. Perkins, que había permanecido alejado de los medios durante casi 20 años, de repente vio su nombre aparecer en las columnas de chismes. Un editor escribió: si Hudson se hunde, el primero en ser arrastrado será Anthony Perkins. Y en ese momento se concertó un matrimonio. Berry Berenson, una talentosa fotógrafa y nieta de la legendaria diseñadora Elsa Schiaparelli, conoció a Perkins en un evento benéfico a finales de 1971. La prensa sensacionalista publicó titulares diciendo que Perkins finalmente había encontrado el amor de su vida. Pero tras bastidores, una amiga cercana de Berry reveló más tarde que ella lo sabía todo. Pero Berry siempre decía: lo amo. No importa a quién ame, yo todavía quería estar allí para proteger el resto de su vida. Se casaron en agosto de 1973. La boda fue privada. Sin medios de comunicación, solo unos pocos familiares en una pequeña finca. Su vida después del matrimonio también fue inusual. Vivían en casas separadas, se veían durante las vacaciones, tuvieron 2 hijos, pero rara vez aparecían juntos en eventos importantes. Perkins continuó evitando las entrevistas. Berry evadió todas las preguntas sobre su marido, respondiendo solo con una sonrisa y ojos llenos de silenciosa tristeza. En 1985, Rock Hudson murió después de luchar contra el SIDA, una enfermedad que el mundo todavía temía nombrar. Los medios de comunicación estallaron. Hollywood entró en pánico. Los estudios realizaron reuniones de emergencia para establecer políticas de relaciones públicas de crisis para actores con rumores similares. Y en lo más alto de la lista de los que hay que proteger estaba Anthony Perkins. Falleció casi 7 años después, en septiembre de 1992. En el funeral, Berry llegó a la iglesia con sus 2 hijos. Una fotografía la capturó permaneciendo inmóvil durante un largo tiempo frente a su retrato, agarrando con fuerza un pequeño objeto. Se corrieron rumores de que era una carta, tal vez de Anthony, tal vez de Hudson, pero nadie podía estar seguro. Todo lo que se sabe es que años después, en una conversación privada con un amigo, Berry dijo algo que hizo llorar a la otra persona. Yo era la esposa de un hombre que en realidad nunca me perteneció, pero nunca me arrepentí, porque sabía que en la parte de su vida donde no podía ser el mismo, yo era el lugar al que podía regresar. La historia de Anthony Perkins y Berry Berenson es un doloroso recordatorio de los sacrificios hechos en nombre de la fama. Pero mientras Perkins encontró a alguien dispuesto a proteger su secreto, otra estrella, quizás la más grande de su generación, fue forzada a una unión aún más desesperada, un matrimonio concertado en 48 horas para sofocar un escándalo que amenazaba con quemar todo a su paso. ¡6! Rock Hudson y Phyllis Gates. Un matrimonio concertado en 48 horas. Rock Hudson era el chico de oro de Universal Studios, el hombre ideal de América. Con su imponente altura, hombros anchos, sonrisa radiante y una voz suave como el terciopelo, millones de mujeres estaban pegadas a la pantalla cada vez que aparecía. Era la imagen misma de la masculinidad heterosexual. Pero justo cuando estaba en la cima de la fama, la carrera entera de Hudson
casi se derrumba por culpa de una sola amenaza. Un artículo de la revista Confidential. En el otoño de 1954, el editor Howard Rushmore, conocido por desenterrar los secretos más oscuros de la élite, recibió un paquete de documentos de un ex jardinero de Hudson. Incluía cartas escritas a mano y una fotografía borrosa de dos hombres abrazándose en la tenue luz de una fiesta. Rushmore murmuró una frase que dejó atónita a toda la redacción. «Si esto es real, podemos derribar todo Hollywood». Para evitar la catástrofe, Universal actuó en 24 horas. Esa misma noche, Henry Wilson, el agente más poderoso de Hollywood, fue citado a la oficina de un ejecutivo del estudio. Allí se redactó un acuerdo tácito. Solo había una salida: aplastar el escándalo con un matrimonio. Y ahí fue cuando Phyllis Gates entró en escena. Era la secretaria privada de Wilson, inteligente, discreta y, lo más importante, no contaminada por ningún escándalo. Según la periodista Liz Smith, cuando le pidieron que se convirtiera en esposa por contrato, Gates dijo: «No sé si esto realmente lo protegerá, pero si todo lo que se necesita es un certificado de matrimonio para darle un poco de paz, entonces firmaré». 2 días después, el 9 de noviembre de 1955, la boda tuvo lugar en Santa Bárbara, sin anuncios, sin periodistas, sin invitados famosos. A un solo fotógrafo de Universal se le permitió tomar exactamente 5 fotografías, incluida una de Hudson sonriendo directamente a la cámara como si acabara de casarse con el amor de su vida. La ceremonia completa duró solo 12 minutos. Al mismo tiempo, Confidential recibió un fax anónimo advirtiendo que si continuaban atacando a Hudson, Universal reabriría un archivo sellado sobre la evasión fiscal pasada de Rushmore. La exposición fue archivada indefinidamente. El escándalo fue silenciado, pero el precio nadie lo podía medir. Tan solo 6 meses después de la boda, Gates comenzó a vivir sola en un apartamento. Hudson siempre estaba ausente en el set. Un asistente de vestuario en Gigante afirmó una vez haber visto a Hudson tomado de la mano de George Nader, otro actor, justo dentro del camerino, apenas minutos antes de filmar una escena romántica con Elizabeth Taylor. El matrimonio se enfrió tanto que incluso la prensa empezó a cuestionarlo. Aún así, Universal se aferró a la fachada. Durante la Navidad de 1940 y 57, Hudson y Gates se vieron obligados a posar para una alegre sesión fotográfica, a pesar de que no habían vivido juntos durante meses. En la foto, Gates llevaba un vestido blanco, su mano colocada suavemente sobre el hombro de Hudson, pero sus ojos parecían perdidos. En 1958, Gates solicitó el divorcio. En los documentos citó traición a la confianza, pero no hubo demanda ni acusaciones. La obra terminó en silencio. No fue hasta 1985, cuando Hudson apareció en público luciendo demacrado y frágil, que el mundo se dio cuenta de que había vivido bajo una nube de miedo durante 3 décadas. Años de falsa vida, falso amor, falsas sonrisas, solo para preservar una carrera. 7. Cary Grant y Diane Cannon. Casado con una mujer tras 15 años con un amante masculino. Y Rock Hudson no fue el único. Hubo otro actor masculino que también vivió en las sombras durante casi la mitad de su vida. Vivió con su amante masculino durante 15 años y de repente se casó después de una única fiesta llena de rumores. Pero lo verdaderamente impactante es esto. Después de la boda, continuó pagando el alquiler del apartamento de ese hombre durante 8 años más. En la pantalla, Cary Grant era el caballero increíblemente perfecto. Pero en la vida real, lo que el público sabía sobre Grant siempre estuvo estrictamente controlado por él mismo. Sin embargo, detrás de las puertas de una mansión en Beverly Hills, durante 15 años, Cary Grant vivió con un hombre, Randolph Scott. Eran más que simples compañeros de habitación. Vacacionaban juntos, criaban perros juntos y cenaban con otras parejas famosas.
En 1934, la revista Modern Screen publicó una serie de fotografías titulada Los compañeros de habitación más inusuales de Hollywood, en la que aparecían los dos hombres tendiendo la ropa, cocinando juntos y leyendo el periódico uno al lado del otro. Grant permaneció en silencio hasta 1965. Fue entonces cuando los medios comenzaron a hurgar en archivos viejos. Universal Pictures temía que si la historia salía a la luz, toda la personalidad caballerosa que habían creado para él se derrumbaría. Tan solo una semana después de un informe comprometedor, Cary Grant apareció repentinamente en la portada de la revista Life de la mano de Diane Cannon, una joven actriz 33 años menor que él. Nadie creyó que fuera real. Pero el 26 de julio de 1965 celebraron una ceremonia de boda. Fue la única boda en la vida de Grant a la que invitó personalmente a la prensa. Un fotógrafo dijo una vez: «He fotografiado más de 200 bodas en Hollywood, pero esta fue la única vez que vi a un novio sonreír tanto que ni siquiera podía parpadear». Un año después, Diane dio a luz a su hija Jennifer. Pero el matrimonio no fue la salvación. Durante su primer año juntos, Diane descubrió que Cary seguía enviando pagos mensuales en secreto a Randolph Scott. En un diario personal filtrado en 2010, Diane escribió con amargura: «No me casé con un hombre, me casé con una sombra, y esa sombra pertenecía a otra persona». El matrimonio terminó en 1968. Grant nunca volvió a casarse hasta muy tarde en su vida y nunca volvió a hablar del pasado. 8. Judy Garland y Vincente Minnelli. Un matrimonio para ocultar el pasado gay del director. Después de ese matrimonio incómodo, Diane Cannon estuvo a punto de retirarse. Pero la pregunta más importante que nunca respondió públicamente fue: ¿sabías la verdad antes de la boda? Y en Hollywood, esa misma pregunta se repitió una vez más en otra boda. La boda de una estrella musical adorada que acababa de casarse con un director del que se rumoreaba que se escondía detrás del velo de novia por una razón completamente diferente. Una tarde de verano de 1944, en el interior de un estudio de la MGM, se vio al director Vincente Minnelli ajustándole la pajarita a Judy Garland. Solo un pequeño gesto. Sin embargo, la prensa de Hollywood lo tomó como el primer plano de uno de los matrimonios más inteligentemente escenificados de la historia. En ese momento, Garland ya era una estrella gracias a El Mago de Oz. Y Minnelli acababa de causar sensación con Cita en San Luis. Eran la pareja de oro de MGM. Pero detrás de las luces, los conocedores habían susurrado durante años que Vincente Minnelli era un cliente habitual de los bares gay de Greenwich Village, conocido por el peculiar apodo de Miss Eve. Según las memorias del guionista Charles Walters, Minnelli fue visto una vez en una fiesta privada con un vestido de terciopelo rojo, completamente maquillado. Aunque las fotos fueron ocultadas, el incidente fue registrado en los archivos secretos de MGM por el jefe del estudio, Louis B. Mayer, archivos utilizados para controlar a sus estrellas. Cuando una revista amenazó con volver a sacar la historia a la luz, se puso en marcha un plan. Mayer convocó a Garland y a Minnelli a su oficina y solo dijo una línea: «Si ustedes dos se casan, borraré todo del archivo. Si no, ninguno de los dos tendrá lugar aquí». Y así la boda tuvo lugar el 15 de junio de 1945. Sin periodistas, sin invitados famosos. Una ceremonia que duró exactamente 9 minutos. Esa noche, la pareja fue ubicada en una suite en el Chateau Marmont. Pero según el gerente del hotel, Garland durmió sola. Minnelli regresó al estudio por asuntos urgentes. El matrimonio duró casi 6 años. Tuvieron una hija juntos, Liza Minnelli, pero también fue el hilo conductor que unió a dos personas que nunca estuvieron realmente destinadas a estar juntas. En 1951, Garland descubrió que su marido todavía salía con un diseñador de vestuario francés. Después de ver a Minnelli saliendo de un hotel con él, le gritó a su manager: «Ya no puedo seguir viviendo como una máscara».
y entonces solicitó el divorcio. El matrimonio de Judy Garland con Vincente Minnelli terminó en silencio, pero dejó una profunda huella en su vida. Empezó a beber más, se volvió dependiente de las pastillas para dormir y quizás por dolor o por una obstinada esperanza de que el amor pudiera reparar lo que estaba roto, se lanzó a otro matrimonio. Pero esta vez todo ocurrió tan rápido que fue vertiginoso, y el colapso se produjo aún más rápido, porque el siguiente hombre abandonó a Garland después de solo 5 meses para perseguir a otro hombre. ¡9! Judy Garland y Mark Herron. El marido que se fugó con un amante. En 1964, cuando Judy Garland cumplió 42 años, ya había pasado por 3 matrimonios fallidos y una serie de crisis nerviosas. Variety la había apodado cruelmente el fantasma cantante de Hollywood. Pero luego, durante un breve regreso a los escenarios en Londres, conoció a Mark Herron, un actor de teatro poco conocido, 12 años menor que ella. Inicialmente Herron fue contratado como asistente de Garland. Pero apenas unas semanas después, ambos aparecieron de la mano en el escenario, cantando un dueto juntos. Los medios comenzaron a llamar a Herron el cuarto hombre de Judy. El 14 de noviembre de 1965, en Las Vegas, Judy Garland y Mark Herron celebraron una boda relámpago dentro del apartamento privado de Frank Sinatra. La ceremonia tuvo lugar a las 11 de la noche, con solo 6 invitados y un pequeño pastel de bodas pedido a toda prisa. Garland llevaba un vestido negro, sin maquillaje, y ofreció una extraña y forzada sonrisa mientras cortaba el pastel. Pero a finales de diciembre, Mark Herron fue visto en el estacionamiento de un teatro en West Hollywood, abrazando a un hombre, nada menos que John Carlyle, un bailarín que resultó ser el exnovio de Vincente Minnelli. El Hollywood Reporter publicó un titular: ¿Se repite la historia? Según su hija, Lorna Luft, Garland arrojó toda la ropa de su marido a la piscina y llamó a su manager con una sola frase, cargada de una amargura casi cómica: «Acabo de casarme con el exnovio de mi exmarido». El matrimonio duró solo 5 meses. Ningún periódico informó sobre el divorcio, pero en 1967, durante un concierto, Garland reemplazó silenciosamente su introducción musical con una frase que congeló a todo el auditorio. «Esta es la canción que canté cuando pensé que me amaban, pero resulta que simplemente me eligieron». Lo que es aún más sorprendente es que mientras ese matrimonio se desmoronaba, Garland no tenía idea de que su amada hija, Liza Minnelli, estaba dando los primeros pasos hacia su propio matrimonio lavanda. Y aún más irónico, el hombre con el que Liza estaba a punto de casarse no era otro que un protegido del exmarido de su madre. ¡10! Liza Minnelli y Peter Allen, la hija que repitió la tragedia de su madre. En 1967, cuando Liza Minnelli tenía apenas 21 años, ya había ganado un premio Tony, ganándose el título de la nueva princesa musical de Broadway. Estaba radiante, llena de energía, y tenía unos ojos que parecían una versión más joven de su madre. Pero en ese mismo momento comenzó una relación que más tarde sería llamada un matrimonio fatídico, retorcido como su propia historia familiar. Peter Allen, nacido en Australia, fue un cantautor que abrió varios de los espectáculos de Judy Garland. Fue la propia Garland quien presentó a Peter a su hija. Se hicieron cercanos rápidamente, al menos en la superficie. Asistieron a los premios Oscar de la mano y parecían una pareja a punto de escribir su propio cuento de hadas. Y el 3 de marzo de 1967 se casaron en Las Vegas. La revista People los apodó la nueva pareja de Broadway de América. Pero en realidad los más cercanos a ellos sabían que era solo una actuación. Según las memorias de la periodista Cindy Adams, Allen fue sorprendido una vez en un bar con John Carlyle,
quien anteriormente había salido con Mark Herron, el exmarido de Judy Garland. Otra fuente confirmó que fue Mark Herron quien introdujo a Peter Allen en la red de actores masculinos homosexuales de élite. Así que no fue solo un matrimonio la banda. La historia de Liza estuvo abrumada por un sentimiento de traición histórica. Se dice que Judy Garland gritó una vez detrás del escenario: «Esa chica se va a casar con alguien que se acostó con el hombre que traicionó a su propia madre». El matrimonio entre Liza y Peter duró solo 7 años. En 1974 se divorciaron en silencio. Peter Allen nunca reconoció públicamente su relación con Carlyle ni con ningún otro hombre, pero a partir de entonces apareció únicamente con compañeros masculinos. En cuanto a Liza Minnelli, ella repetiría el patrón de su madre: múltiples matrimonios, múltiples divorcios y siempre herida por hombres que nunca la amaron verdaderamente. (11) Rudolph Valentino y Jean Acker, la novia que cerró la puerta en la noche de bodas. La historia de Liza trae a la mente otro matrimonio, uno que ocurrió casi medio siglo antes. Un hombre famoso, esculpido como un dios griego, acababa de casarse, solo para ser encontrado llorando solo en el pasillo de la suite de luna de miel, porque su novia había cerrado la puerta y se había negado a entrar en el lecho nupcial. A principios de la década de 1920, Hollywood todavía era una ciudad polvorienta de ilusiones, donde un hombre italiano de ojos profundos y un baile de tango hipnótico se estaba convirtiendo en el primer verdadero ícono masculino en la pantalla grande. Su nombre era Rudolph Valentino, pero fue en el apogeo de su fama, el 6 de noviembre de 1919, cuando Valentino celebró una extraña y rapidísima boda con la actriz Jean Acker, una mujer de rasgos afilados y vínculos bastante ambiguos con el círculo de reinas lesbianas de Hollywood, como Alla Nazimova. La boda se llevó a cabo en secreto, pero lo que ha mantenido a la gente susurrando hasta el día de hoy es lo que sucedió después. Cuando Valentino llevó a su nueva esposa al Hotel Alexandria, donde había reservado la suite más lujosa, de repente Jean Acker agarró la llave, entró rápidamente en la habitación, cerró la puerta de golpe y la cerró con llave. Valentino tocó la puerta, la llamó por su nombre y luego golpeó la puerta durante más de 20 minutos, pero Jean nunca respondió. Según el personal del hotel, Valentino fue visto desplomado fuera de la puerta toda la noche, mientras Jean lloraba sola dentro. Más tarde, cuando le preguntaron por qué, Jean simplemente dijo: «Me di cuenta de que me había casado con la persona equivocada, o con la persona correcta, pero con el género equivocado». El matrimonio duró solo 6 horas, pero tardó 3 años en terminar legalmente. Durante ese tiempo, Jean Acker vivió abiertamente con otra actriz, mientras se rumoreaba que Valentino se había involucrado en innumerables amoríos sin nombre para demostrar que era un hombre de verdad. (12) Rudolph Valentino y Natasha Rambova, un segundo matrimonio calculado. Quizás fue debido a ese trauma que apenas unos años después, Rudolph Valentino decidió empezar de nuevo con un segundo matrimonio, esta vez con una mujer poderosa e inteligente que se rumoreaba había orquestado toda la ceremonia como un contrato publicitario. Después del humillante fracaso de su primer matrimonio, Valentino parecía haber aprendido una cosa en Hollywood: el amor no es suficiente, necesitas estrategia. Y la mujer que eligió, Natasha Rambova, era la encarnación perfecta de esto último. Natasha no era solo una talentosa diseñadora de vestuario, era una manipuladora detrás de escena, a quien la industria llamaba en voz baja la Esfinge de Sunset Boulevard. Era inteligente, ingeniosa y tenía estrechos vínculos con Alla Nazimova, una de las magnates más poderosas y abiertamente lesbianas de Hollywood. Valentino conoció a Natasha en 1921. Su romance explotó y, apenas unos meses después, se casaron en México,
a pesar de que técnicamente Valentino todavía no estaba divorciado de Jean Acker. Como resultado, fue sentenciado a 10 días de cárcel por bigamia, mientras Natasha aparecía en la portada de una revista con el título La mujer, que violó la ley para amar al ídolo de América. Pero este no fue un matrimonio de cuento de hadas. Natasha controlaba todo, desde los contratos de las películas y el vestuario hasta qué cartas de fans podía leer Valentino. Los medios de comunicación comenzaron a arremeter contra ella, llamándola la reina de la censura. En 1925, solo 3 años después de la boda, se separaron. Valentino se sintió más solo, pero su carrera se reavivó. Sin embargo, solo un año después, en agosto de 1926, murió repentinamente a la edad de 31 años. En el funeral, Natasha no apareció. En lugar de eso, envió una breve carta. «Fuiste la apuesta en la que una vez aposté todo, y luego perdí en silencio». 13. Barbara Stanwyck y Robert Taylor. Una boda sin beso. Pero Valentino no fue la única estrella atrapada en un matrimonio que no nació del amor. Porque apenas una década después, Hollywood sería testigo de una boda tan extraña que ni siquiera incluyó un beso. Y la noche de bodas tuvo lugar en una pequeña habitación donde el retrato de la madre del novio aún colgaba sobre la cama. El 14 de mayo de 1939, mientras toda América tenía los ojos pegados a las noticias sobre la guerra en Europa, Hollywood tenía su propio titular. El hombre más guapo del planeta, Robert Taylor, se casa oficialmente con Barbara Stanwyck. A primera vista parecía el romance perfecto, pero cuanto más miraba la gente, más extraño les parecía. ¿Por qué Stanwyck, 4 años mayor que Taylor, esquivó todas las preguntas sobre el matrimonio durante 3 años? ¿Por qué la boda se celebró en secreto y sin previo aviso en un pequeño rancho? Pero lo que sigue provocando rumores hasta el día de hoy es un detalle aparentemente pequeño. No hubo ningún beso durante la ceremonia. Sin besos en los labios, sin cortar la tarta, sin bailar. Y la noche de luna de miel tuvo lugar en la antigua casa de la madre de Taylor, en un pequeño dormitorio con un retrato de su madre colgado sobre la cama. Bárbara estaba sentada leyendo un libro, mientras Robert se encerró en el baño y no salió hasta la mañana. Un miembro del personal recordó más tarde: «Nunca he visto a nadie irse de luna de miel y no traer nada más que guiones de películas». Por supuesto, nadie nunca confirmó nada públicamente, pero en 1954, la revista Confidential afirmó audazmente que Taylor era un habitual de las fiestas privadas en Beverly Hills, reuniones exclusivas donde todos los invitados eran estrellas que no podían vivir su verdad. El matrimonio duró exactamente 12 años. Sin hijos, sin escándalos, y ni una sola fotografía que los muestre tomados de la mano fuera de un plató. Y si aquel matrimonio levantó sospechas públicas por su frialdad, otra pareja lo llevó aún más lejos. Se casaron, vivieron juntos toda su vida, pero nunca se tocaron. Una unión que no se basaba en el deseo, sino en un profundo y silencioso pacto de amistad. (14) Cole Porter y Linda Lee Thomas. El matrimonio de compañía que duró toda una vida. Algunas parejas se casan por la fama, otras para escapar de las sospechas. Pero pocos son como Cole Porter, el genio musical detrás de más de 800 canciones atemporales, que eligió el matrimonio simplemente para preservar una amistad para toda la vida, un refugio en un mundo que no lo entendía. En 1919, en el Hotel Ritz de París, un encuentro aparentemente casual selló su destino. Linda Lee Thomas, una mujer rica y elegante, 8 años mayor que Porter, acababa de salir de un matrimonio escandaloso. Y Cole Porter, un joven de talento extraordinario, llevaba consigo un secreto que nunca podría decir en voz alta. Apenas 2 semanas después de conocerse, se casaron en la Iglesia Americana de París,
sin cobertura mediática, sin orquesta, sin padres. Aquella boda, según un periodista, se sintió como un pacto entre dos almas que se entendían en un mundo que no les permitía ser fieles a sí mismos. Y durante los siguientes 34 años, Linda apoyó a Cole en cada evento. Desde su debut en Broadway hasta las secuelas de un terrible accidente a caballo que lo dejó casi paralizado. Ella lo cuidó como a un amigo, una madre, un aliado, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, como a un amante. Porque Cole, como luego revelaron muchos relatos, tuvo numerosas y apasionadas relaciones con jóvenes bailarines masculinos. Un documento descubierto en los archivos de Yale incluso registra una carta que Cole le escribió a Linda. «Te amo como un hombre ama la libertad. Eres mi libertad». Ella no era su jaula, era sus alas. Y cuando Linda falleció en 1955, Cole no asistió al funeral. Se encerró. No vio a nadie durante 3 semanas. Y después de ese día, nunca más volvió a escribir una canción. Su inspiración, su libertad, se había ido. XV. Katharine Hepburn y Spencer Tracy. 26 años sin matrimonio y un vínculo inquebrantable. En Hollywood, algunas historias de amor no necesitan anillos ni votos. Eran tan poderosas que se convirtieron en su propia ley. Katharine Hepburn y Spencer Tracy fueron una de esas parejas. Dos figuras legendarias, unidas durante 26 años sin firmar jamás un certificado de matrimonio y sin reconocer jamás públicamente su relación. Todo comenzó en 1941 en el rodaje de La Mujer del Año. En ese momento, Spencer era un actor experimentado que además estaba casado. Pero después de una sola prueba de vestuario, sus miradas se cruzaron y ninguno de los dos miró atrás. Lo que sorprendió a todos no fue solo el hecho de que Spencer ya tuviera esposa, sino la extraña naturaleza de su relación. Durante casi 3 décadas, nunca vivieron bajo el mismo techo. Katharine nunca pasó la noche en casa de Spencer, y Spencer, por su parte, mantuvo una conexión legal con su esposa, Louise Treadwell, un escudo que nadie, por respeto a su hijo sordo, se atrevió a cuestionar. Aparecían juntos en platós y fiestas, pero siempre mantenían la distancia suficiente para evitar las cámaras. Cuando le preguntaban, Katharine simplemente sonreía y decía: «Soy una amiga de toda la vida. En cuanto al amor, eso es algo que me guardo para mí». Pero en verdad, todo el mundo lo sabía. Hepburn rechazó docenas de papeles solo para permanecer cerca de Tracy durante sus batallas contra el alcoholismo y la insuficiencia renal. Ella lo cuidó durante los últimos 5 años de su vida, durmiendo en una silla plegable fuera de la habitación de su hospital. Fue ella quien sostuvo su mano cuando dio su último aliento en junio de 1967. Y luego el detalle más desgarrador. Katharine no asistió al funeral de Spencer. Dijo que no quería hacer un escándalo. Su esposa era la que pertenecía allí. En cuanto a mí, ya había estado 26 años con él. Ningún funeral podría añadir nada a eso. XVI. Elizabeth Taylor y Larry Fortensky. El octavo matrimonio y su último escudo. Si eso fue como una obra de teatro, la siguiente historia es una auténtica comedia trágica en la que una leyenda de Hollywood intenta casarse por 8ª vez con un hombre que nadie esperaba, construyendo para sí misma un último muro contra los focos. Cuando Elizabeth Taylor descendió los escalones de Neverland Ranch en la mañana del 6 de octubre de 1991 con un vestido de novia de $25.000, la gente apenas podía creerlo. La reina de Hollywood estaba a punto de contraer su 8º matrimonio, esta vez con un trabajador de la construcción, 20 años menor que ella, Larry Fortensky. Se conocieron en la clínica de rehabilitación Betty Ford en 1988. Uno luchaba contra el alcohol y los analgésicos,
La otra, recién divorciada por séptima vez, agotada tanto física como emocionalmente. Sin embargo, solo unos meses después, comenzaron a salir. Y Hollywood quedó atónito. La boda tuvo lugar en la propiedad de Michael Jackson. La prensa quedó bloqueada en las puertas. Los helicópteros sobrevolaban el cielo intentando capturar esa foto de $1 millón. Pero el detalle más llamativo fue el acuerdo prenupcial. Taylor hizo que Fortensky firmara solo 3 días antes de la boda. Según el contrato, recibiría $1 millón si se divorciaban después de 5 años. Y en el 5.º año se separaron. Durante todo el matrimonio, Fortensky nunca caminó por la alfombra roja. Taylor dijo una vez: «No me casé con él por la fama. Me casé con él porque necesitaba a alguien a quien no le importara quién era yo. Necesitaba un muro». Después del divorcio, Elizabeth dijo que Larry era el hombre más amable con el que me había casado. Pero todos lo entendieron. Esa 8ª boda fue el último escudo de una mujer que se había cansado de ser el centro de atención. (17) Oscar Wilde y Constance Lloyd. El matrimonio que terminó en prisión y exilio. Y si Taylor se casó para construir un muro, entonces el siguiente hombre en nuestra historia se casó para ir directo a la cárcel. Un genio literario, un hombre desafiante y un esposo cuya mera existencia obligó a su esposa a abandonar su patria en silencio y avergonzada. Entre los matrimonios más controvertidos de la historia, el último del vídeo de hoy entre Oscar Wilde y Constance Mary Lloyd es uno de los más trágicos. No tuvo lugar en Hollywood, sino en la vieja Inglaterra. Sin embargo, dejó una profunda cicatriz en la historia, convirtiéndose en un doloroso ejemplo del precio de la verdad. En mayo de 1884, Oscar Wilde se casó con Constance. La prensa lo aclamó como un matrimonio modélico, pero eso era solo la superficie. Incluso en su noche de bodas, hubo indicios que dejaron a Constance profundamente confundida. Wilde, celebrado como un encantador seductor, era frío y distante en privado. Según cartas privadas, Wilde le escribió una vez a un amigo: «Amo la belleza, pero no la clase de belleza que puede engendrar hijos. Amo el alma más que el cuerpo, y mi cuerpo no desea a Constance». A finales de la década de 1890, el nombre de Oscar Wilde se vio envuelto en rumores sobre su relación con Lord Alfred Douglas, un joven aristócrata. El padre de Douglas, el marqués de Queensberry, escribió una carta abierta condenando a Wilde. En febrero de 1895, Wilde fue acusado de actos de indecencia grave. La prensa de la época no se atrevió a deletrearlo, pero todos sabían lo que significaba. Durante el juicio, Constance nunca compareció. Huyó de Inglaterra con sus 2 hijos, cambió su nombre y vivió exiliada en Suiza. Murió sola en 1898 con un apellido diferente, sin volver a pronunciar una palabra sobre su marido. En cuanto a Oscar Wilde, tras 2 años de trabajos forzados en la cárcel, admitió en silencio: «Toda tragedia comienza con una copa de vino, una sonrisa y una boda». Matrimonios Lavanda. Historias Lavanda. Con algo en común. Todas fueron creadas para ocultar algo que la época simplemente no permitía que se dijera en voz alta. Porque en el viejo Hollywood, una sola admisión de ser gay podía destruir tu carrera de la noche a la mañana. Perderías tus contratos, tu fama y, a veces, incluso el derecho a vivir como tu verdadero yo. Así que eligieron el matrimonio no por amor, sino por supervivencia. No porque confiaran, sino porque tenían que proteger la fama que habían alcanzado. Si hubieran vivido en una época que les permitiera ser quienes realmente eran, ¿cuántas de estas bodas habrían sido por amor verdadero? ¿Y tú, después de escuchar estos 17 nombres, cuál te sorprendió más? ¿Hubo algún rostro en el que alguna vez creíste? ¿Una historia de amor que creías real, pero resultó ser solo una tapadera? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si crees que este vídeo merece ser compartido, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones
para no perderte el próximo secreto que descubramos.